entonces les decía que sean bienvenidos a esta nueva semana de actividad académica, ¿verdad? El tiempo pasa súper rápido y pues ya nos estamos acercando a las pruebas de primer periodo y prácticamente ustedes como promoción ya se están acercando un poquitito más a la finalización de ese capítulo, ¿verdad? Que sería el capítulo profesional, específicamente en la parte de bachillerato. Vamos a iniciar como este día se celebra un evento súper importante a nivel pues mundial, que sería la celebración del Día de la Mujer, solamente que si ustedes pudieron observar o vieron ahí mensajes en las redes o vieron noticias, pues en nuestro país sucedieron cosas así no muy agradables, ¿verdad? Entonces, no es conveniente generar más violencia, sino que lo importante es ir desarrollando las cosas, que las cosas se vayan dando y pues ser mejores cada día. Sobre el origen e historia del Día de la Mujer, pues ustedes tal vez en algún momento, o ya se los mencionó algunos de los compañeros, o los que leen un poquitito más, o los que les gusta esta área de lo que es humanidades, historia y todo esto, pues ustedes sabrán que esto surgió debido a que la mujer en tiempo atrás pues no tenía derecho a votar, no tenía derecho a opinar, no tenía derecho a desarrollarse en ningún ámbito profesional, ¿verdad? Y qué bien que hubieron personas que trabajaron porque eso fuera cambiando y pues ha ido cambiando poco a poco, pero siempre hay trabajo que hacer, ¿verdad? Entonces le voy a colocar este video, tal vez ya saben de esta persona o tal vez no, ahora van a conocer sobre ella, pero sí es bien importante el papel que la mujer desempeña en el ámbito profesional, ¿verdad? Entonces ustedes están a punto de iniciar procesos en la universidad, si es que no ya están en eso, y a cada uno pues ha elegido el área en la que se quiere desenvolver. Entonces lo importante es que siempre sigamos preparándonos, ¿verdad? Independientemente del área que se ha elegido. Entonces les voy a poner el video, solamente me confirman si lo van a escuchar. Okay. ¿Sí escucharon? Sí, señor. Ok, va, entonces es corto y para que conozcamos un poquitito, ¿verdad? En 1905, una joven maestra rural norteamericana, única profesión disponible para las mujeres entonces, asistió a un curso gratuito de la Universidad de Cornell en Nueva York. El objetivo era enseñar a los profesores de escuela los avances en ciencias naturales para que ellos los transmitieran a los alumnos de las áreas rurales. Por sus excelentes aptitudes, consiguió una beca para pagarse sus estudios en esa universidad. En 1909 fue la primera mujer en graduarse como especialista en bacteriología y en conseguir una beca de la Universidad de Wisconsin para obtener el título de máster en ciencias. Esa joven se llamaba Alice Catherine Evans. Como no tenía suficiente dinero, una vez acabados los estudios, Alice optó a un puesto en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos dentro de la división dedicada a los productos lácteos frescos. En su solicitud indicó que se llamaba A. Evans. Cuando se incorporó a su puesto, los directores casi se caen de las sillas, pues no pensaron que A. Evans fuera una mujer. 3 años después, fue la primera mujer en obtener un contrato fijo en el Departamento de Agricultura. Su labor consistía en realizar análisis bacteriológicos de la leche y los quesos. Entonces se pensaba que la leche y sus derivados eran más nutritivos cuanta menos manipulación hubieran sufrido. Sus resultados mostraban algo muy distinto. La leche fresca estaba llena de microorganismos provenientes de las ubres de las vacas. Evans consiguió demostrar en 1917 que el consumo de leche fresca de vacas infectadas podía transmitir la bacteria Brucella abortus y causar las fiebres de Malta o brucelosis en humanos. Era la primera vez que se demostraba que una misma bacteria podía causar enfermedades distintas en humanos y en animales. De hecho, enfermedades diagnosticadas como paludismo o gripe eran en realidad casos de brucelosis. Alice Evans comprobó además que la pasteurización de la leche conseguía destruir al patógeno sin alterar sus propiedades nutritivas. Por ello, recomendó la pasteurización para la leche y para la elaboración de quesos. Sin embargo, sus trabajos no fueron tomados en serio por sus colegas. Era una mujer y no había conseguido un doctorado. Pero Alice no se desanimó. Tardó
13 años en convencer a médicos, veterinarios y granjeros de que la pasteurización era un método fundamental para evitar la expansión de la enfermedad. A pesar de las dificultades, su esfuerzo acabó dando frutos y en 1930 el Departamento de Agricultura publicó una normativa mediante la cual se obligaba a las industrias lácteas a realizar la pasteurización de la leche en la elaboración de sus productos. Cuando la medida quedó implantada, la incidencia de la brucelosis en la población descendió significativamente. Además, su labor permitió desarrollar protocolos de trabajo para tratar a las cabañas ganaderas y evitar las infecciones por brucela. También disminuyeron los abortos de los animales de forma espectacular y mejoró la producción de leche. Finalmente, en 1936, Alice Catherine Evans recibió los doctorados honoris causa por el Wilson College de Pensilvania y por su alma mater, la Universidad de Wisconsin. Fue además la primera mujer presidenta de la Sociedad Americana de Bacteriólogos, la actual Sociedad Americana de Microbiología, o ASM, y un modelo y ejemplo para todos los microbiólogos hasta su fallecimiento en 1975 a los 94 años. Ok, me gustaría escuchar un par de participaciones, pero en este caso de los niños, ¿verdad? Ya que se celebra un día súper importante y creo que pues todas las mujeres somos capaces de desarrollar todo lo que nos propongamos. Incluso a veces también en los grupos, muchas veces los líderes en este caso son señoritas, ¿verdad? Y pues es bien importante que vayamos tomando en cuenta esto, que vayamos descubriendo todo lo que somos capaces, cada uno en su área, ¿verdad? Acá lo hemos enfocado en la ciencia porque muchas veces son pocas las señoritas que se atreven a meterse en algo relacionado a las ciencias. Hay quienes probablemente les guste la biología, la química, la informática, la matemática y todas las posibilidades de ciencias que existan, ¿verdad? Entonces, con 2 participaciones suficientes de los caballeros, algún mensaje o qué opinan acerca de este tema. Sería bueno. Hola. Hola, Daniel. Gracias. Sí, sin importar nuestro sexo, nuestro género, todos tenemos las mismas oportunidades, todos tenemos las mismas capacidades. Y esas cosas del machismo, de que las mujeres son menos que los hombres o que no pueden hacer ciertas cosas, esas cosas ya deberían haber quedado en el pasado. Ya son cosas que no tienen sentido, pero a veces se dan y sería bueno eliminar para siempre esas formas de pensar, porque nos ralentizan el desarrollo de nuestra sociedad. Ok, Daniel, gracias. Excelente aporte. Igual a veces en casa, pues, también se ve este tipo de situaciones que a veces la mamá, los niños no los ponen a lavar trastes y a la señorita sí, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que tenemos que ir cambiando desde nuestro hogar y en un futuro no muy próximo, que ustedes tengan su propio hogar, que tengan sus hijos, pues, ir mitigando este tipo de situaciones. Una participación más de un jovencito. Perdón, es que casi no escucho, es que no sé qué le pasa. Yo creo que son mis audífonos que no escucho mucho. Perdón, Vale. decía, señor. Estábamos hablando sobre que este día se celebra el Día Internacional de la Mujer. Entonces, algún mensaje, ¿verdad? Asociado a eso para sus compañeritas. Pues que Mario es machista. no sé, yo siempre he dicho, va que, bueno, pensado, va que, o sea, todos somos importantes, va, sea cualquier tipo de género, ¿verdad? Todos somos importantes, ya sea, las mujeres tienen cosas importantes, han realizado cosas importantes y han marcado su género, por decirlo así, ¿verdad? Al igual que los hombres, va, y no se debería de tomar a nadie por menos y cosas así, ¿verdad? O sea, todos, pues, es algo como que, no sé cómo decirlo, pero vaya, todos somos importantes aquí, ¿verdad? Y todos tenemos un propósito en la vida, ¿verdad? Excelente, Mario. Gracias por su participación, ¿verdad? Bueno, entonces esta es la parte socioemocional que hemos trabajado. Felicidades a todas las señoritas y pues recuérdense que quizás el peor obstáculo que podamos tener somos nosotras mismas, ¿verdad? Es decir, no, yo no puedo destacar en esta área, si a usted le gusta, pues nos tenemos que forzar y pues salir adelante, ¿verdad? Vaya, en esta semana vamos a trabajar 2 situaciones.
La primera que nosotros vamos a desarrollar sería un ejercicio asociado a vectores para que terminemos de comprender ese apartado y vamos a comenzar con el tema de funciones, solo que el tema de funciones ya no viene evaluado en lo que es el examen de periodo, sino que esto es adelantando contenido para el segundo periodo. Entonces, igual cuando ustedes les entreguen el temario, van a observar que el tema de funciones no viene y se los aclaro para que pues no vaya a haber confusión con respecto a esta parte. El ejercicio propuesto para este día es el siguiente. Si alguien me ayuda con la lectura, por favor, que sería el tercer ejercicio que desarrollamos para que usted termine de comprender el tema de vectores, ¿verdad? ¿Alguien que me ayude con la lectura, por favor? Ya, señor. Gracias. ¿Su nombre, señorita? Mónica. Mónica, gracias, Mónica. Dice, utilizando vectores procede a resolver el siguiente problema. Definir un vector de n componentes de tipo double que representen las alturas de 5 personas. Se pide obtener el promedio de las mismas, contar cuántas personas son más altas que el promedio y cuántas más bajas, el valor mayor para la altura y el valor menor para la altura. Vaya, ahí observaron que hizo una corrección, sino que tenía que decir que represente las alturas de n personas. Si ustedes analizan en este ejercicio, pues aparece ese componente, ¿verdad? N, es decir, que yo tengo que especificar con cuántas alturas voy a trabajar. Entonces, si ustedes han observado en los ejemplos, en los dos ejemplos que hemos hecho anteriormente, venimos trabajando hablando de un vector de 6 elementos, de 3 elementos o hablando de un vector inicializado. En este caso, pues el nuevo elemento o el plus que se le agrega es cómo vamos a manejar este valor de n. Pero si ustedes se recuerdan, cuando trabajamos con la estructura for, donde nosotros especificamos n iteraciones, es la misma aplicación que nosotros vamos a tener. Entonces, en este ejercicio, básicamente, el objetivo es que usted comprenda cómo vamos a trabajar esa n y también que vayamos identificando al momento de las salidas si yo tengo que imprimir un vector por completo o si tengo que imprimir una variable en concreto, ¿verdad? Son dos elementos diferentes porque puede darse el caso que al momento de la salida me genere o me solicite imprimir todo el contenido de los vectores o una variable en concreto que contiene el resultado de procesar los vectores. Partiendo de esta, vamos a decir lo siguiente. ¿Cuáles serían las variables de entrada que yo tendría que especificar para mi análisis del problema? ¿Qué variables de entrada usted identifica? Vector altura. Vector altura, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra variable? ¿O esas son todas? ¿Qué más? Solamente esa. ¿Alguien más? Pregunta. ¿Perdón? Tengo una pregunta con respecto a lo del literal B, lo del número 2. Para determinar cuántas personas son más altas o bajas del promedio, ¿allí qué valor usaría? ¿Qué valor voy a utilizar? Vaya, ahorita vamos a ver eso. Vaya, tomando como referencia el análisis del problema, nosotros sabemos que una de las entradas va a ser alturas, el vector altura. Y otra de las entradas va a ser n porque yo no sé con cuántos valores yo voy a trabajar. O también podemos inicializar n para evitarnos esa captura de datos. Es decir, para evitar estarle preguntando a la persona cuántas personas, a cuántas personas les va a tomar la altura. Entonces son dos modalidades de cómo nosotros lo podemos trabajar. Si se fijan, para generar las salidas, en este caso me está solicitando el promedio de las alturas. Significa que para hacer ese promedio yo tengo que recorrer todo mi vector. Luego me pregunta cuántas personas son más altas y cuántas son más bajas que el promedio. Entonces significa que para poder resolver esto, para poder hacer este conteo, porque es un conteo el que me está solicitando, primero yo ya tuve que haber sacado el promedio de las alturas. Entonces, como tengo que recorrer mi vector, entonces primero tengo que hacer eso para luego ir comparando cada altura y determinar si es mayor o menor, en este caso, al promedio. Entonces, primero tengo que hacer este proceso y luego recorrer el vector para encontrar cuál es la altura más, en este caso más grande, y cuál es la altura más baja o altura más pequeña.
Entonces, ese es el análisis que nosotros tenemos que hacer previo a codificar el ejercicio, porque usted se va a dar cuenta que al momento de codificar volvemos a seguir o volvemos a repetir el modelo de declarar variables, solo que en este caso, pues, hemos dicho que aparte de declarar las variables, tengo que declarar los vectores, captura de datos, validar procesos, salida, ¿verdad? Entonces se repite eso. Igual, si alguno de ustedes pues ya eligió irse por esta área ya en la parte profesional, se va a dar cuenta que este proceso se mantiene. Siempre usted va a tener que respetar como esa plantilla con respecto al proceso solucionador de problemas, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a ir a la parte del código. Yo me adelanto un poquitito en ya tenerlo preparado para que nos alcance el tiempo y no invadir tiempo de otra clase, ¿verdad? Entonces, en la plantilla que nosotros vamos a utilizar, siempre manejamos lo mismo de la llamada de las bibliotecas que sean necesarias, ¿verdad? Para que usted pueda ejecutar el proceso. Declaro mis variables, yo les decía inicialmente, puedo hacer que n lo ingrese la persona consultándole, ¿verdad? Con cuántos datos quiere trabajar, o puedo yo inicializarlo. Si se hiciera este caso, fíjense bien, yo lo estoy inicializando acá con 3. He declarado la variable alta y la variable bajita y la variable i, que usted ya sabe que esta variable i me va a servir a mí para recorrer el vector. Declaré alta y bajita por la salida que me está solicitando acá. Cuántas personas son más altas y cuántas personas son más bajitas. He tenido que declarar el promedio. Por ende, para obtener el promedio, usted sabe que yo tengo que generar un acumulador y también he tenido que declarar la variable mayor y menor, porque son variables en concreto las que yo voy a imprimir como salidas. Entonces, ahora bien, y si usted observa lo siguiente, he declarado n igual a 3, le he declarado como entera. Entonces, ahora en el vector, al momento de declarar el vector, que en este caso se llama altura, en vez de poner 5, porque yo quiero trabajar solo con 5 valores, entonces le voy a poner acá n. Entonces el programa va a entender que como n está inicializado con 3, el tamaño del vector va a ser 3. Ahora bien, ¿qué pasará si yo le pregunto a la persona, que ingrese la cantidad de alturas que quiere procesar? Entonces yo tendría que, por ejemplo, vamos a cambiar esto. Voy a poner esta declaración acá. Y acá tendría que irse, es decir, que yo no pudiese inicializar n, sino que lo pusiera acá. Y acá tendría que ir el mensaje. ¿Cuántas alturas desea procesar? Y a continuación la captura. Y después de haber capturado el valor de n, yo puedo declarar el vector. Porque si primero declaro el vector y después hago la captura, entonces me generaría un error. Entonces, si yo no quiero inicializarlo, así como yo lo he hecho ahorita, que yo le dije que va a ser 3 elementos los que va a tener, entonces si yo no lo inicializo, primero yo tendría en ese caso que mostrar un mensaje, ingrese el valor de n, por ejemplo, code, yo tendría que decir acá, ingrese la cantidad de alturas. Y le ponemos acá el endline. Y acá le tendría que poner sin mayor y tendría que ponerle n. Y la validación respectiva, ¿verdad? Entonces tendría que hacer esto y ya después de haber capturado, en este caso n, declaro el vector. Pero si yo se me fue eso y no inicialicé n, ni tampoco puse esa captura, entonces ahí al momento de ejecutarlo me va a generar error porque me va a decir que n no tiene asignado ningún valor. Bueno, antes de seguir, no sé si hay alguna duda con respecto a eso. Señor. Dígame, Guillermo. Cuando le había puesto allá 3, lo inicializó en 3, ¿por qué? Digamos, hay dos formas de trabajar. Cuando en un enunciado del ejercicio le diga que un vector tiene n espacios, usted tiene, si no le dan ninguna restricción, usted puede decir, para evitarse esta captura, de una sola vez usted inicializa, le da un valor a n y dice 3, porque yo quiero que trabajar con 3 alturas nada más,
Y cuando yo declare el vector, el programa va a entender que ese vector va a tener 3 espacios en memoria. Esa sería una forma. Pero si yo no quiero inicializar n, sino que yo quiero preguntarle al usuario que me diga con cuántas alturas quiero trabajar, entonces primero le pregunto, lo valido y después declaro el vector. ¿Por qué? Porque en este caso, aquí solamente declaré n, pero no le he dado ningún valor. ¿Cuándo le voy a dar el valor de n? Acá. Y ahora sí declaro el valor y le digo que el tamaño del vector va a ser n. Entonces ahí yo voy a tener almacenado el número de valores con los que la persona ha decidido trabajar. Es decir, son dos formas. La primera forma, usted declara la variable n normal, captura el valor y a continuación declara el vector. Y la segunda forma, que obviamente si usted ya está poniendo atención en eso, se va a dar cuenta que la segunda forma es inicializar n de una sola vez y usted se evita la captura de datos y la validación. Ya le estoy diciendo que el programa n tiene 3, entonces mi vector altura va a tener 3 posiciones de memoria. Si yo le pongo acá 5, entonces mi vector altura va a tener 5 posiciones de memoria. Si al momento del enunciado, por ejemplo, en la evaluación, alguna evaluación, no se le indica de qué forma usted va a trabajar n, entonces lo puede hacer así, inicializándola y luego declara el vector. Pero si se le indica que tiene que capturar el valor de n, entonces usted ya sabe que tiene que mostrar el mensaje y tiene que mostrar la captura y hasta después declarar el vector. No sé si quedó claro eso, Guillermo. Sí, señor. Mire, otra pregunta. ¿Los vectores tienen un máximo de espacios que pueden almacenar? No, porque recuérdese que el máximo espacio que va a tener el vector va a ser la amplitud del tipo de datos. En algún momento, pues hablábamos que los valores enteros tienen un rango válido de datos. Entonces, el máximo va a ser ese, ¿verdad? Pero con las operaciones que nosotros estamos haciendo, pues a lo mucho vamos a llegar a utilizar unos 10 espacios en memoria, 15 espacios en memoria. No vamos a llegar a utilizar 1000, 2000 porque ya sería como que ya el proceso no sería, en el proceso ya no sería conveniente utilizar vectores porque imagínense que digamos tengo 1000 estudiantes y usted quiere almacenar el nombre, la edad, el peso, 1000 veces tienen que ingresar esos datos, entonces como que ya los vectores no son muy funcionales ahí. ¿Sí? Vale. Entonces, señor, ¿y qué usaría en ese caso? Tendríamos que utilizar, digamos, en este caso ya bases de datos. Tomar, digamos, en este caso, generar la base de datos, conectarla con la aplicación que estemos haciendo, ya sea en Java o en Visual Studio, y mejor ir a tomar los datos a la base de datos. Que si el tiempo a nosotros nos alcance, solo estamos trabajando tipo tercer periodo, por ahí. ¿Sí? Por ahí vamos. Vale, entonces sigamos con el ejercicio, ¿verdad? Declaramos las variables, declaramos el único vector, entonces lo primero que yo tengo que hacer es la captura de datos, ¿verdad? Entonces acá en la captura de datos, por lo general siempre se va recomendando que usted vaya documentando procesos para que pues tenga claro y para que si en algún momento me genera un error, usted se vaya directamente a esa parte de código, ¿verdad? Si ustedes se fijan, ahora mi for ha cambiado porque siempre inicio en 0, pero ahora la condición ya no va i menor o igual a 5, i menor o igual a 20, sino que la condición va i menor o igual, menor que n, perdón. ¿Por qué? Porque como n ha tomado el tamaño de 3, entonces el último índice que va a tomar en este caso sería 2, ¿verdad? Entonces, ese es el primer cambio que yo tengo que hacer, declarar en el for la condición. Yo ya no voy a poner un valor fijo, sino que voy a poner, en este caso, mi variable n, ¿verdad? Y más. Entonces, como es la captura de datos, pues igual usted ya sabe que viene y le pregunta a la persona cuál es la captura. Yo he puesto valores promedio de altura de 1.3 metros hasta 2 metros. Creo que eso es como lo normal, ¿verdad? Tomando en cuenta de una edad asociada a los jóvenes, ¿verdad? Porque obviamente los bebés, pues es diferente. Entonces, he tomado este rango, puede ser que esto cambie. Almacenamos la altura tal como siempre lo hemos hecho. Después de almacenar la altura, usted ya sabe que viene la validación.
que siempre hemos venido trabajando con esto. Y eso sería nada más mi captura de datos. Entonces, por ahí alguien me decía, mire, y todos los procesos que estamos haciendo lo podemos meter todo en el mismo for. Sí, lo puede hacer, pero es lo que también les he venido repitiendo, que al momento de los errores le va a ser más fácil si usted en este caso delimita los procesos de captura y todo eso, se va a ir a revisar nada más esa parte, ¿verdad? Entonces, con las capturas de datos yo creo que ya a estas alturas no hay dificultad porque es lo que venimos repitiendo, ¿verdad? Ahora que nosotros ya tenemos eso, vamos a generar la primera salida, que la primera salida se pide obtener el promedio de las mismas, que sería en este caso de las alturas. Entonces, nuevamente utilizamos un for, pero igual usted puede utilizar un while controlado por una variable. Y pues obteniendo el promedio, sencillamente lo que nosotros vamos a hacer es aplicar el concepto de acumulador. Por eso he declarado mi variable suma y aquí voy a ir acumulando las alturas. Es decir, que voy a tomar la altura que está en la posición 0, más la posición 1, más la posición 2. Mucho ojo, no estoy sumando posiciones, estoy sumando el contenido que está en cada una de las posiciones afuera del for. Entonces, cuando yo ya termino de generar o de acumular, en este caso, mis alturas, afuera del for calculo el promedio y mi promedio va a ser suma entre n. Entonces, si se fija, ¿por qué entre n? Porque en n yo tengo almacenado la cantidad de alturas que yo he ingresado. Y a esas alturas del programa o a esas alturas que voy en la línea 25, yo estoy segura que todas las edades que me han ingresado son edades correctas, porque si no me ingresan datos correctos, nunca va a llegar a ejecutarse esa línea 25. Entonces, si se fijan en esa parte para obtener el promedio, es el mismo concepto de acumulador, que pues en su momento les decía que esto es igual a suma más la altura en la posición I. Esta expresión larga es lo mismo que tenemos acá, solamente que aquí estamos utilizando operadores de asignación compuesta. Entonces, básicamente lo que le he dicho, lo que estamos nosotros haciendo acá es como tomar la posición 0, tomo ese valor, le sumo el valor que tengo en la posición 1 y el valor que tengo en la posición 2, y aquí he aplicado mi concepto de acumulador. Afuera del for vengo y calculo el promedio, ¿verdad? ¿Por qué no le puse 3? Puedo haberle puesto 3, pero ¿qué pasa si en algún caso a mí se me va y al declarar n yo le inicialicé con 20, por ejemplo, porque quiero trabajar con 20 estaturas? Y se me olvida modificar acá, entonces el promedio que me va a dar no va a ser el promedio correcto. Entonces lo más adecuado es dejarlo indicado en términos de variable y no valores fijos, ¿verdad? Luego, eso con respecto al proceso del promedio, digan. Mire, y esas, como esos más y esos menos que le cliqué a... O sea, lo que era en capturar datos del vector altura estaba antes o después de esto del promedio. Estaba antes. Porque ahí me confundí. Estaba antes. Recuérdense que primero nosotros venimos, tenemos todo nuestro encabezado, ¿verdad? Y el mail, dentro del mail yo tengo todo el proceso acá, fin mail. Entonces siempre tiene que respetar ese orden. Primero va la captura de datos. Aquí es donde yo voy a colocar todas mis variables de entrada para solicitar el ingreso de los datos con los que yo voy a trabajar. Y después de la captura de datos comienzo a generar mis salidas. Por eso yo les decía, ya tengo o voy a comenzar a trabajar mi primer salida. ¿Sí? Entonces, después de la captura de datos, vamos con las salidas. A estas alturas, después de haber desarrollado el proyecto, en este caso, la etapa 1 del proyecto, después de los diferentes ejemplos, yo esperaría que a estas alturas ya este tipo de ejercicio así sería como bastante fácil para ustedes porque ya comprendemos en sí cómo es la estructura del vector y ya comprendemos en sí cómo la vamos a ir manipulando. Y obviamente se comprende que yo estoy utilizando la estructura repetitiva porque necesito recorrer el vector y que solamente puedo utilizar la estructura repetitiva for, no, porque puedo utilizar la de while controlado por una variable, ¿verdad?
Vale, entonces ya hice la primera salida que sería obteniendo el promedio. No sé, Guillermo, si eso quedó claro. Sí, señor. Va, ok, Guillermo, gracias a usted por participar. Entonces me voy a generar la segunda salida. ¿Cuántas personas son más altas que el promedio y cuántas son más bajas? Entonces significa en este caso que yo tengo que hacer un conteo. Si se fija, es bien difícil que nosotros vayamos separándonos de todos los conceptos que nosotros ya veníamos trabajando desde el año pasado, ¿verdad? Entonces, ahora bien, como yo necesito saber cuántas personas son más altas que el promedio, eso significa que yo voy a tomar mi variable promedio y la voy a comparar con el valor que yo tengo en el vector altura en la posición 0, luego con la posición 1 y luego con la posición 2. Voy a ir comparando el promedio con cada una de las alturas y ahí voy a ir determinando si es más alto o si es más bajo, ¿verdad? Entonces, venimos y acá el proceso se llama cantidad de personas más altas y más bajas, ¿verdad? Esto de ir poniendo esos comentarios, a eso se le llama documentar el código que usted está haciendo, ¿verdad? Para tener idea de qué salida es y hay quienes entran a más detalle especificando instrucción por instrucción, ¿verdad? El for siempre se mantiene con la misma logística porque estamos trabajando con el vector altura. Y lo que les decía, ¿verdad? Yo ya calculé el promedio en el proceso anterior. Entonces, como yo ya lo calculé, yo voy a decir altura en la posición I. Entonces, en la posición I, es decir, en el primer valor de mi vector, que sería la posición 0, voy a tomar ese valor y lo voy a comparar con promedio. Si es mayor al promedio, entonces yo voy a decir que esa persona es alta. Aquí podríamos considerar mayor o igual, ¿verdad? Entonces yo voy a decir que esa persona entra en el conteo de las altas. Entonces hacemos el conteo. Recuérdense la diferencia entre acumulador y conteo. Y si no, pues yo voy a decir que esa persona entra en el conteo de bajita, ¿verdad? Porque tiene una estatura menor al promedio. Entonces, igual, si se fija, ese proceso es bien básico, pero la idea acá es que nosotros vayamos comprendiendo que tengo que ir recorriendo el vector, pero antes de comenzar a hacer este proceso, es necesario haber calculado el promedio de mis alturas. Si a nivel de código yo primero coloco esto y después saco el promedio, lo que va a suceder es que automáticamente, como promedio no se ha visto manipulado, lo va a tomar como un valor de 0 si es que no me genera algún error. Entonces aquí es donde se va la lógica de cómo yo voy a ir resolviendo los problemas. Y aquí es donde también usted tiene que ver que aunque usted no vaya a estudiar esto ya en su carrera profesional, pero le va ayudando para que usted mejore sus habilidades para resolver el problema, ¿verdad? Entonces, esa sería la lógica para encontrar la cantidad de personas más altas y más bajas. Voy comparando la altura con el promedio que calculé en el proceso anterior y voy haciendo el conteo. Luego me dice el valor mayor para la altura y el valor menor para la altura, el valor más grande y el valor más pequeño directamente. Entonces, acá, otra vez, tengo el nombre del proceso y si se fija, voy a comenzar en ese caso con el mismo for nuevamente y voy a comenzar a comparar lo siguiente. Yo tengo una variable denominada mayor y tengo una variable denominada menor. Esta variable menor nosotros siempre la vamos a inicializar a un dato, por decirles, un dato alto para que yo pueda encontrar directamente el valor que ando, en este caso, en búsqueda, ¿verdad? Ese valor alto, pues no hay un valor en concreto que usted le va a colocar, sino que en este caso, si se fija, le he puesto los datos ordenados, 5, 6, 7. Esto es para que se me cumpla la condición y yo pueda contabilizar o pueda asignar cuál es el valor menor que está dentro del vector, ¿verdad? Entonces, si usted no se lo coloca, sencillamente el resultado que le va a generar no va a ser un resultado adecuado, ¿verdad? Entonces, usted le puede poner este dato así para que me genere ese resultado. ¿Cuál es el proceso? Mi proceso es el siguiente. Nuevamente voy a tomar mi vector altura en la posición I y voy a decir si es mayor al contenido de mi variable mayor. Inicialmente, pues mayor lo que tiene es el valor de 0, ¿verdad? Entonces, si se cumple que la altura
que está en la posición 0 de mi vector es más, en este caso es mayor al contenido de mi variable mayor, entonces lo que voy a hacer es actualizar mi variable mayor. Y mi variable mayor va a ser igual al valor que yo tengo en la posición, en este caso, si es la iteración 0, en la posición 0 de mi vector. Ahí actualizo mayor, porque mayor ya no va a ser 0, sino que va a ser el primer valor que encontró en el vector. Y así va a ir comparando posición tras posición. Y cada vez que esa condición se cumpla, mayor va a ser actualizado. ¿Con qué valor va a ser actualizado mayor? Va a ser actualizado con el valor que encontró en la iteración directamente que se está ejecutando, porque si usted se recuerda, esta variable i lo que está haciendo es llevándome el control de las iteraciones y al mismo tiempo me está permitiendo desplazarme dentro de cada una de las posiciones del vector, ¿verdad? Y si no se cumple que altura sea mayor que el contenido que tengo en mi variable mayor, entonces se entiende que es menor y la variable que yo voy a actualizar en este caso va a ser la variable menor, que la voy a actualizar con el valor que yo tengo en ese momento en el vector. Entonces, no tiene mayor complicación con respecto a esta parte. Y luego viene la impresión en donde... Señor, Día. mire, con respecto a eso, si digamos, digamos que pone un dato en mayor, va, y Ajá. el siguiente y el siguiente lo pone en menor, pero el siguiente que evalúa es menor que el que está en mayor, pero mayor que el que está en menor. O sea, es más que... Va, termina. Ajá, o sea, él reemplazaría el menor por ese valor. O eso entiendo yo. Lo que pasa es que acuérdese que él va a ir recorriendo, ¿verdad? Él va a ir recorriendo la posición del vector y cuando él tome ese valor, solamente se va a cumplir una condición, o es mayor o es menor. Solamente una condición se va a cumplir. Entonces, si se cumple la de mayor, la única variable que se va a ver actualizada es la de mayor. Y se va a la otra iteración. Es decir, que me voy a tomar el valor que está en la posición 1. Y resulta ser que el valor que está en la posición 1 es, en este caso, mayor que lo que yo tengo en mi variable mayor. ¿Qué variable se va a ver actualizada nuevamente? Va a ser la variable mayor. Luego se va y estoy en la posición 2. Y resulta ser que el valor que yo tengo en la posición 2 es más pequeñito con respecto al valor que yo tengo en mi variable mayor. Entonces, ¿qué variable se va a venir a actualizar? La variable que se va a venir a actualizar va a ser la variable menor. Es decir, que en cada iteración se va a ir actualizando nada más una variable, que puede ser la misma o puede ser una variable diferente, que en este caso puede ser o mayor o menor, pero no se van a, en este caso no se van a actualizar las dos variables al mismo tiempo, Guillermo. No, es que yo me refiero, por ejemplo, digamos, por ejemplo, 1, 2 y 3, va. Ajá. Si primero ingresa 3, mayor quedaría registrado como 3, ¿verdad? Después ingresa 1, menor quedaría con 1. Pero después ingresa 2, 2 no es mayor que 3, entonces no actualizaría a menor en 2, ¿o no? Lo vamos a verificar. Y acá solamente tenemos lo de la impresión, lo vamos a correr por efecto del tiempo, porque ya estoy oyendo ahí que ya casi es hora. Vamos a ver, me hace falta, quiero ver qué dice por acá. ¿Qué me hace falta? Ah, el punto y coma. Vamos a correr acá. Vaya, voy a ingresar las alturas con qué dato, 1.3, así sería, ¿verdad? Guillermo. Vaya, vamos a ingresarlas así, 1.5, y aquí me está diciendo que el valor mayor es 1.5 y el valor menor es 1.23, porque era la aproximación, ¿verdad? Vamos a ejecutar, sí, yo sé que estoy con el tiempo. Vamos a poner 1.5, 1.7 y 1.3. El valor mayor es 1.7 y el valor menor es 1.3.
pues aquí ya se han considerado todas las situaciones que se puedan dar, ¿verdad? Igual la mejor forma de comprobar si realmente en todas las ocasiones del resultado es ir poniendo diferentes combinaciones de datos, ¿verdad? Para que nosotros nos aseguremos si realmente me dan los resultados en todas las veces que sea necesario. Entonces, esa es la invitación que se les hace, ¿verdad? Porque probablemente si lo vamos ejecutando a nivel así en nuestro cerebrito, tal vez no en todos los casos no funcione, pero sí yo los invitaría a que ustedes comprueben los códigos, que al momento de estudiar pues verifiquen la solución y si pues hay algún error lo comentan. Con eso no pasa nada, ¿verdad? Vaya, entonces les decía al inicio que la asistencia siempre se va a utilizar el mismo enlace, se lo voy a colocar acá. Solamente vamos a... No sé si alguien tenía alguna pregunta más. ¿No? Vale. Ok, entonces le voy a poner el enlace nuevamente de la asistencia para los que no lo tengan. Y pues de mi parte llegaríamos hasta ahí. Les agradezco a los que siempre permanecen a clase, los que van participando. Lo ideal sería que sean más los que vayan participando siempre, ¿verdad? Entonces, chicos, nos quedamos hasta ahí. Cuídense y nos vemos primero Dios el jueves. Creo que tenemos clase. Cuídense, nos vemos. Señor, gracias. Adiós. Gracias, señor Dios. Adiós, cuídense. Adiós, señor.